Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. El presidente de la República se ha tomado como un asunto personal el tema de la calidad de los servicios públicos, especialmente el servicio de electricidad, y lo ha dicho en distintas reuniones y oportunidades. La administradora de los servicios públicos estará con nosotros para hablar de los caminos a seguir con estas quejas del presidente. Nuestro compromiso como medio de comunicación en materia de salud es importante y los números en cuanto a los casos de dengue se han disparado para este mes. Por supuesto, vamos a hablar con dos especialistas del Ministerio de Salud sobre el tema. En materia política, la Caja del Seguro Social ha sido la noticia de la semana. Uno, por la designación de Dino Mon, que va a estar con nosotros luego de una grabación desde hace más de un mes, pero que rescataremos las mejores partes, y luego de una reunión que se hizo en presidencia entre el mandatario con los presidentes de los partidos políticos. José Blandón Figueroa estuvo allí y conversará con nosotros sobre eso. Amigos de todo el país, muy buenos días. Bienvenidos a Radar. Amigos de todo el país, esta mañana en el Radar está con nosotros la directora de la Autoridad de los Servicios Públicos, Selmar Rodríguez. ¿Administradora o directora? Administradora de la Autoridad de los Servicios Públicos. Antes, ente regulador. Cuando se creó la ley, creo que se llamaba ente regulador y se cambió por ASEP, ¿no? Así mismo es. Debo decir, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se ha involucrado directamente en el tema de los servicios públicos como usuario. Pero entendiendo, doctor Ritter, no es un usuario cualquiera, es el presidente de la República. Es decir, aquí yo leo tweets todos los días de gente que vive en Chorrera, en Arraiján, que se queja de la electricidad, pero quizás no tienen la misma fuerza o el mismo impacto que un tuit del presidente. Pero él se quejaba desde antes de ser presidente también. Así es. O sea, esto es una campaña que él Sí. tiene desde mucho antes, incluso sin saber que iba a ser presidente, él tiene esa campaña constante contra por el mal servicio de los servicios públicos. Lo que genera, no sé si llamarlo, mayor responsabilidad de parte de la autoridad de los servicios públicos, porque la responsabilidad es la misma. Sin embargo, esta vez la responsabilidad está, digamos que, vigilada de cerca por el propio presidente de la República. Buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Bien, para que nos explique un poco de qué se queja el presidente, qué le ha dicho, y vamos un poco a lo que está pasando en Panamá, por favor. Sí, bueno, nuevamente gracias por el espacio. El presidente se ha quejado del mal servicio en general, de las fluctuaciones, de los apagones, y es lo mismo que se queja el pueblo panameño. Entonces, yo creo que hemos llegado para regresar a ser un fiscalizador de los servicios públicos, tal como lo hicimos en su momento, en la administración anterior. Estuve en el 2009 y bueno, con las herramientas que tenemos, que es nuestra ley, las normas regulatorias y el contrato de concesión, pues hacerlas cumplir. O sea, fiscalizar de manera rigurosa la prestación de los servicios públicos, y el concesionario que no las preste, pues obviamente hay consecuencias y que están normadas. Hubo, digamos, el estreno de su gestión, llegando usted y a los pocos días una multa de 14 millones de dólares para Naturgy. ¿Qué pasó allí? Bueno, eso fue una multa que se dio en el 2017, o sea, se estableció en el 2017. En el 2013, en nuestra administración, lo que hicimos fue establecer en una resolución aquellos casos en donde tú me dices que fallaste por un caso fortuito, fuerza mayor. Lo que nosotros establecimos en esa resolución le dije no. En estos casos sí y en estos casos no. Esa resolución en el 2013 fue recurrida ante nosotros como regulador y luego ante la Corte Suprema de Justicia, la Sala Tercera. De la Corte regresó a la SEP en el 2017, en ese momento el administrador impuso la multa, la empresa recurrió y luego fue a la Corte y en agosto del 2021 entonces quedó en firme el aplicar esa multa. ¿Qué pasó entre agosto de 2021 y hace 3 semanas? No sé los criterios de las administraciones anteriores, la verdad es que lo desconozco.
Lo que yo sí te puedo responder es que nosotros hoy vamos a aplicar las normas que tenemos y en este caso la idea era poder aplicar esa sanción que ya estaba en firme y con eso iniciar un mensaje a las distribuidoras, porque también fue en el caso de Naturgy con una multa de 7.3 millones de dólares, y decirles tienen que cumplir. Definitivamente, doctor Ilinjuem, porque lo escucho en los medios, el poner la multa no es la solución, pero es un mensaje claro de que las normas hay que cumplirlas. Entonces, la idea ahora es poder trabajar en equipo, con una administración de puertas abiertas, y tratar de solucionar en el corto y mediano plazo la situación que está sucediendo con la prestación de los servicios públicos. Doctor Pero Ritter. no siendo esa la solución, y como efecto yo creo y coincido plenamente que no lo es, ¿cuál es la solución entonces? O sea, ¿para dónde vamos para poder corregir este mal que ya es endémico y que ya de verdad que irrita a la ciudadanía por el servicio que están recibiendo? Hay muchas cosas que hay que arreglar, pero el porcentaje mayor es el tema de mantenimiento de la red. Y yo creo que si nos metemos de lleno a un tema de verificar sobre todo un tema de poda, un tema de tala, un tema de limpiar circuitos, yo creo que podemos con eso tratar de ir solucionando este problema de la prestación del servicio. Porque en efecto, si tenemos arbustos en la línea de distribución, eso afecta el servicio. Si tenemos, por ejemplo, árboles que se siembran debajo de la línea, eso afecta a la línea. Entonces, la idea ahora es atacar el tema del mantenimiento de la línea, sobre todo por lo que hemos visto en las inspecciones que hemos hecho desde la semana pasada y esta semana también, y es un tema de poder verificar a través de toda la línea a nivel nacional dónde hay que podar, dónde hay que talar y dónde hay que inclusive limpiar. ¿Pero eso es responsabilidad de la compañía o es fiscalizado por la SEP o de quién es esa responsabilidad misma? Es responsabilidad de la compañía y debemos nosotros como regulador fiscalizar el cumplimiento del mantenimiento de la línea. Yo le voy a contar, usted dice que acaba de llegar y no se enteró, las multas, una de 14 y una de 7, 14 para Naturgy, 7 para ENSA, desde el 2017, 21, pues allí la multa guardada. Yo le voy a contar lo que yo sé y después usted me dice para ver. Y viene al asunto de cómo se paga la multa, y usted nos va a explicar eso ahora. La multa se paga, entiendo que termina siendo un crédito a favor del usuario. No necesariamente es un desembolso que hace la empresa y por allí vino el asunto. El gobierno pasado, en su necesidad de liquidez, creo que estaba buscando un mecanismo para que esos 21 millones de dólares fueran pagados como multa al Tesoro o de alguna manera que entrara, y que había también caminando un proyecto para que esos millones se reinvirtieran en la red, más allá del presupuesto de inversión que ya tenía también las empresas de electricidad, pero creo que la ley no pasó y quizás esperando la ley, por ahí fue que se quedó el asunto, ¿no? Es la información que yo manejo, usted me dirá si hay algo de eso. Y ahora sí, ¿cómo se paga la multa también? Ok, a lo que acabas de comentar, sí. Hubo un proyecto, el proyecto de ley 512 que ingresó en la Asamblea en enero del 2021, en donde lo que se buscaba es que estas multas fueran a un fondo para poder reforzar la red de distribución. Esa era la intención en su momento, pero no se logró. Así que eso es correcto. Ahora, reforzar la red no es parte de la responsabilidad de la empresa en el contrato. Hay algunos proyectos que son aprobados por el regulador, proyectos de inversión, y que tienen que ver pues, no solamente con la red, sino todo el tema del negocio de la distribución. Pero en el camino, en efecto, se ven algunas cosas que no estaban dentro de esas inversiones solicitadas al regulador y que el regulador las aprueba. Y la idea era que ese fondo se utilizara en estos proyectos especiales, llamémoslo así, y poder entonces que la red fuese más robusta o tuviera mayor capacidad, etcétera, ¿no? Así que sí, en efecto, eso se buscó desde el año 2019, si mi memoria no me falla, y de la literatura, de la información que he tenido ahora que estoy en la SEP de manera formal, pero eso no se llevó a cabo, no se discutió, no se aprobó.
Entonces, la idea aquí es que tampoco puede quedar algo sin ejecutarse. ¿Me explico? La idea no es mala, porque en efecto es mejor robustecer la línea con estas penalizaciones que recibir, como tú bien me lo comentaste hace unos minutos, $1 y tanto como crédito en mi factura. Ahora, estas compensaciones o este crédito que se va a ver reflejado y que ya se está viendo reflejado desde julio, en el caso de Naturgy, va a ser durante todo el año y el otro año también. O sea que va a ser de julio a diciembre, que termina este semestre tarifario, y luego de enero a junio. En el caso de ENSA, los 7.3 millones también se van a ver acreditados en la factura y va a ser durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Así que eso es lo que la norma establece, que las penalizaciones vayan a la factura. Mientras no haya una modificación de ley o una nueva norma regulatoria que se puede también sacar, debe cumplirse con lo que se establece. O que era lo que se quería en ese proyecto, ¿no? Sí, correcto. Que entiendo que es que si el Estado quiere de repente, oiga, hay que llevar electricidad hasta esta comunidad, de repente está en el contrato, pero no, y es un lío, había que hacer una inversión adicional, pudiera salir de esos recursos de la multa, a través del distribuidor. Ese caso en específico es de la OR, que es la Oficina de Electrificación Rural, que es la que se encarga de llevar electricidad a lugares donde no están dentro del área de concesión de cada distribuidora. Bien. Reiteramos, ¿cómo se paga la multa? La empresa no desembolsa entonces los 14 millones como tal. Bueno, no es que desembolsa 14 millones, Sí. ni lo paga al Tesoro, ni lo paga a la SEP, sino que lo devuelve a través de la tarifa. O sea, es un descuento Ese es el directo. mecanismo, es un descuento. ¿Y cuánto recibe uno por esa parte? A eso voy. ¿Cómo se da cuenta uno de eso? Porque, vamos, si dividimos 14 millones, no sé cuántos clientes tiene Naturgy entre la 12 de octubre y Paso Canoa, estamos hablando de que eso al final lo va a sentir la gente realmente en su factura, ¿o son centavos? He visto algunas facturas de $1.50, $1.51, o sea, no bajan del $1.50. Okay. Para tranquilidad de la población, la multa no va relacionada a un aumento de tarifa, porque no es así, eso lo podemos garantizar. La tarifa se establece cada 6 meses. El primer semestre y el segundo semestre. Esa tarifa puede mantenerse inclusive durante todo el año, como también puede subir o puede bajar. Así que esa tarifa es fija por cada 6 meses. Eso siempre ha sido desde el día 1 de la concesión. Tu factura o el importe de tu factura aumenta o baja de acuerdo al consumo. Estoy sacando el tema de las malas lecturas o errores que haya de medidor. Eso dejémoslos a un lado, hablemos de un ejemplo. En el mejor escenario es lo que tú consumes se multiplica por la tarifa y ese va a ser el importe de lo que debes pagar. Y también es importante establecer que la tarifa no solamente se establece distribución, sino que está distribución, está transmisión y está generación. Y esas 3 cosas hacen el total de tu factura. En el caso de la multa, van a ver en el detalle del importe, que es un cuadrito de las facturas, creo que ambas son muy parecidas, va a haber un tema de multa. En el caso de Naturgy están poniendo el número de la resolución mediante la cual se impuso la multa. Hay algunas otras multas que pueden aparecer, pero que no tienen nada que ver con los 14 millones. En el caso de Naturgy, si mi memoria no me falla, es la 11201 y así lo está estableciendo Naturgy en las facturas para que el usuario sepa que ese es el crédito que está recibiendo por razón de los 14 millones. Y también importante es que estos 14 millones son compensaciones que se están dando por el mal servicio prestado en los años 2011 y 2012. Es decir, que los usuarios que se van a ver compensados son aquellos usuarios de la empresa durante esos años. O sea que si no era... No los que acaban de entrar. Eso es importante también establecer. O sea, los que eran clientes en el momento de la falta. Claro, porque la afectación fue 11 y 12. 11. Ahora, voy de nuevo a esa parte. En el caso de Naturgy. Quiero regresar a este asunto. Las multas son por afectaciones, mal servicio, lo que se haya ocurrido en el 2013, por allá venía el asunto, ¿no? 11 y 12 se dio en el 13.
¿No ha habido más mal servicio después del 2013? O sea, es decir, ¿no hay nuevas multas en el camino o recurridas ante la Corte o pendientes de fallo o de resolución? Justamente esta semana, Sí. digo, sabemos que fui ratificada la Sí. semana pasada, tengo una semana Sí. de estar formalmente en mi puesto como administradora general, y lo que casualmente estamos haciendo con el equipo es verificar los casos que están en la Corte, casualmente. ¿Hay casos en la Corte? Entiendo que Sí, sí, ok. pero quiero ser responsable y no dar números si no tengo todavía en papel la cantidad de casos que hay en la Corte y que tienen que ver con un tema de electricidad. Eso es importante, ¿no? Y por otro lado, Lin Yuen y Dr. Ritter, sí, estamos en la mesa verificando todos los años. Yo lo único que pido es un poquito de paciencia. Venimos a trabajar, venimos a transformar de manera integral el regulador. El regulador tiene las herramientas. El regulador tiene una norma de estándares de calidad del servicio. El regulador tiene una concesión, bueno, no es el regulador, es el Estado con cada una de las empresas de distribución que establece deberes y derechos. El regulador tiene una ley que nosotros queremos modificarlas porque obviamente es una ley bastante viejita, del año 97, y lo que queremos es robustecerla. Sin embargo, hoy día contamos con las herramientas para poder hacer que el distribuidor, en este caso que estamos hablando de electricidad, cumpla con su deber. Entonces, yo quisiera pues que entendieran que nosotros vamos a hacer una administración o vamos a hacer una regulación proactiva y no reactiva, y tratar de evitar llegar al último escalón, que es la multa. Porque al final lo que el pueblo quiere, lo que el usuario quiere es una buena prestación del servicio público. La verdad es que el usuario la multa le gusta por un lado, pero por otro lado no es lo que me va a ayudar. Y es cierto, pero también tengo que multar porque no prestaste bien el servicio. Entonces, la idea hoy día es poder trabajar en equipo, hacer inspecciones, como bien lo dijo el señor presidente, y estamos en la línea de lo que él nos ha instruido, y es hacer esas inspecciones, fiscalizar y ver dónde está el mayor daño en el tema de la prestación de servicio y atacarlo, y solucionar. No puedo decir que en una semana se va a solucionar porque estaría pues mintiendo, pero sí nuestra meta es hacerlo a un corto y mediano plazo. Pero una de los aspectos de los que se queja la ciudadanía muchas veces, que es lo que uno oye en los medios y en redes sociales, no solamente es el mal servicio, sino después la especie de impotencia en la que caen los que reclaman por todas las demoras y valladares que tiene que saltar para poder llegar a una compensación, si es que cabe la compensación. Esa es una línea de acción, digamos, distinta, que se complementaría con la multa, o con esa parte de la solución que es multar a las empresas. Correcto. Con relación a los reclamos, y quiero también aclarar a la ciudadanía, hace muchos años atrás había que ir 2 veces al distribuidor o al concesionario, ¿no? Bueno, la segunda vez era optativo. Y de ahí entonces ir al regulador. Nosotros acortamos eso. Es decir, solamente una vez, por un tema de procesos y también un tema de respetar derechos, ¿verdad? Y es que el cliente, si no está satisfecho, vaya al concesionario y probablemente puede solucionarlo y ya hasta ahí llegó. Si el cliente no está satisfecho con la respuesta del concesionario o simplemente se la denegó por completo, y digo si no está satisfecho porque hay veces que le aceptan una parte sí y la otra no. Entonces, si él no está satisfecho o si fue un reclamo que fue rechazado, puede ir al regulador personalmente, por la línea 183, por la página web, por el chat. Y quiero inclusive innovar un poco la atención de reclamos y bueno, voy a dar una primicia, queremos hacer una app de la institución porque tenemos que modernizarnos, ¿no? Entonces, de manera que sea un poco más fácil para el usuario poder no solamente poner una multa, sino también orientarse.
que para mí eso es clave. Entonces, siguiendo con el tema de los reclamos, una vez llega el regulador, dependiendo del tipo de reclamo, tienes 30 o 15 días dentro del suceso. Si fue por daños a aparatos eléctricos, tienes hasta 15 días para presentar el reclamo y ser atendido. Si es un tema de alto consumo u otro tipo, entonces tienes 30 o 45 días para acercarte al regulador. Una vez el regulador atiende la reclamación, si es favorable, y ahí es donde está la insatisfacción del cliente, y lo puedo entender. Si es favorable, el concesionario tiene derecho a recurrir ante nosotros y luego ante la Corte. No tenemos la potestad de decirle que no puedes ir ante la Corte. Sin embargo, el equipo legal de la SEP nos encontramos tratando de ver o de solucionar esa impas que hay para que no haya esa insatisfacción por parte del concesionario. Hoy día no puedo coartar el derecho ni del concesionario del usuario de ir a la Corte, porque ojo, si es a favor del concesionario que nosotros fallamos, por las razones que ameriten, el usuario puede ir a la Corte también. O sea que el derecho es de ambos. Pero sí estamos tratando en el equipo de ver de alguna manera que eso no sea engorroso para el usuario. A ver, yo entiendo que uno no va a ir a la Corte por el reclamo de una refrigeradora Hay casos. vieja y ir hasta la Corte por el reclamo de la refrigeradora vieja. Sin embargo, este asunto, la gente, se me dañó la refrigeradora cuando se fue la luz. Es decir, se fue la luz y cuando regresó mi refrigeradora no funcionó. Voy a la empresa de distribución eléctrica, reclamo. La empresa de distribución me dice, no es mi culpa y yo no estoy satisfecho, voy a la ASEP, ¿verdad? ¿En qué tiempo va a estar pasando esto? Es decir, si yo si se me fue la luz hoy, yo no puedo ir dentro del otro año a decir, se me quemó la refrigeradora por culpa de ustedes. No, una vez tienes ya la respuesta del concesionario, tienes hasta 15 días para ir a la SEP. Hasta 15 días para ir a la SEP. Correcto. De una vez entonces. Puedes ir inclusive de una vez. Okay. De hecho, yo apostaría y recomendaría que fueran de una vez. O sea, saliendo con la respuesta del concesionario, voy directo a la SEP. No tienes que ni ir, llama. Y la SEP entonces le determinará si yo tengo razón o si el concesionario tiene razón. Eso es correcto. Si la SEP dice que yo tengo la razón, le dice, bueno, usted tiene que pagarle la nevera al señor Linjoy. ¿Y qué tiempo tiene la empresa para hacer eso? Nosotros ponemos ahí un máximo de 30 días. De 30 días. Exactamente. ¿Y la gente va y reclama? ¿O hay fallos a favor de la gente? Sí. Han habido fallos a favor y han habido fallos en contra. Todo depende del reclamo, si fue extemporáneo, si... En el caso de artefactos, y aprovecho la oportunidad que me dan, mucha gente piensa, no, pero es que el concesionario me pide la factura de la computadora o de la estufa o de... No tienes que llevar una factura. Si la tienes, perfecto, pero si no la tienes, puedes hacer una cotización de lo que se te dañó, de la computadora que se te dañó, del artefacto que se te haya dañado. O sea, no es necesario. Entonces, nosotros le damos un corto tiempo al concesionario para que entonces reembolse al usuario. Usted es administradora de la Autoridad de los Servicios Públicos. Hemos hablado de electricidad y el presidente ha hecho mucha bulla con el tema de la electricidad. Pero el propio presidente incluso dijo que se quedó sin cable en su casa o sin internet un día. Y sí, a ver, yo mido mi internet y de repente tengo 290 megas de bajada. Y es una cosa fenomenal. Y otras veces se me congela la película que estoy viendo y cuando voy a medir tengo 9, 8. O casi que, o sea, sí tengo internet, pero casi que no tengo internet y no es lo contratado ni lo prometido. ¿Qué se ha vigilado o qué se va a hacer en esa situación? En el plan que nosotros iniciamos, que lo iniciamos en Panamá Oeste, no solamente incluye la electricidad. Incluye también, hacemos unos drive test que se llaman, con unos equipos especializados para eso, para medir la televisión digital, o sea, la señal de la televisión digital, y para medir también el tema de la señal móvil. Para efectos de internet, nosotros lo que hacemos es ir directamente a la casa, porque así la medición es real, porque tienes que poner unos aparatos dentro de la salida del concesionario que te presta el servicio de internet. Entonces, las mediciones tienen que ser más en sitio, a diferencia de la señal de TDT y de móvil.
Allí hay multas también. ¿Cómo funciona el tema con el internet, el cable o los otros servicios? A pesar de que no es un servicio regulado, sino de oferta, de oferta y demanda, de libre oferta y demanda, también hay un tema de cumplimiento de indicadores de calidad y también se abren procesos y también se ponen multas. Hay muchas quejas sobre esto. Yo se lo pregunté una vez a Codeco y a Codeco decía, no somos nosotros, eso le corresponde es a la autoridad de los servicios públicos porque es un servicio público. Ciertamente uno es consumidor, es cliente y por eso la dificultad o digamos la confusión con Acodeco, pero ellos decían que eso le corresponde a CEB entonces. Sí, lo que pasa es que Acodeco ve el tema de competencia, Sí. de competencia desleal. En el caso nuestro, nosotros fiscalizamos que la prestación sea continua, sea eficiente, tal como lo establece la norma. Así que por eso es que Acodeco no ve este tipo de cosas, lo ve en materia de competencia. Debo decirte que el telecomunicaciones es lo que menos se reclama. De los 5.200 reclamos que llevamos de enero a julio, que es la data que tengo en este momento, el 90% es electricidad. El 9% es telecomunicaciones y el 1% es agua. Y aprovecho también para decir que nuestras inspecciones también van a abarcar el tema de la calidad del servicio. ¿Cómo funciona lo del agua? Entiendo que la vez pasada multaron al IDAN, pero el IDAN sigue siendo... ¿No es sacar plata de un bolsillo para meterla en el otro? Bueno, el IDAN es un prestador, es un concesionario. Y como cualquier otro concesionario, tiene que cumplir con las normas. Aunque sea del gobierno. Aunque sea del gobierno. Ok, importante eso. ¿Sabe que hay una... Yo en lo personal tuve una experiencia con internet y me sorprendió porque en efecto tardaron algo en arreglarlo, pero enseguida me llegó una comunicación diciendo que su número de reclamo es tal y ponga esto para que se le descuente de su factura el tiempo que estuvo sin internet. Me sorprendió. No sé si están poniendo sus bardas en remojo con las multas que se están imponiendo, pero me sorprendió gratamente esa comunicación en el sentido de que han aceptado que hubo una interrupción y que va a descontarse en la factura siguiente, siempre y cuando haga todo. Como no sé cuánto va a ser y debe ser algo mínimo, todavía no me he preocupado de hacerlo, pero eso es una forma también de exigirles de que puedan prestar un mejor servicio. Quiero irme un poquito, y antes de cerrar a lo anecdótico, usted habla de 5.000 y tantos reclamos. ¿Qué reclama la gente, administradora? Mira, en el caso de electricidad, el primero es alto consumo, Sí. y el segundo es daños a artefactos eléctricos. ¿Y hay alguna forma de reclamar algo en el daño? Es decir, que se me dañe la nevera hoy, la mía parece un pingüino, no hay nada más, hay agua y hielo, pero que se dañe el día después de la quincena, que la gente hizo supermercado con la carne, la comida de toda la quincena en la casa, no es solo el daño de la nevera, es decir, si tengo $200 en carne adentro de la nevera, ahí hay una plata que no tengo, como le decía, manera de demostrarlo como con la nevera, ¿no? Han habido casos, Sí. Lin Yuem, en donde no solamente reclaman el daño de la nevera, sino el súper que hicieron. Claro. Y ahí entregan hasta la factura. No quiero decir que no lo pueden reclamar, pero ahí es un poquito complicado el tema, porque cómo puedes probar, ¿no?, lo que tenías ahí. Es un poquito complicado, no digo que no lo puedas hacer, porque al final tú tienes derecho a reclamar todo lo que tú quieras, pero es un tema de probar, ¿no? Sí, sí. Pero sí se han dado reclamos de este tipo. Ok, sí, no, y entiendo, y pongo la nevera de ejemplo porque entender la emergencia que es quedarse sin refrigerador. O sea, si uno se queda sin aire acondicionado, en Panamá es un poco complicado, pero puede sobrevivir sin el aire acondicionado o sin el televisor que se dañó. Pero la nevera, correr a comprar una nevera, casi que es lo que toca hacer cuando se daña, ¿no? Sí, entiendo. Es complicado, pero yo hago un llamado a todos los usuarios que si de verdad hay un tema que tienen que reclamar y que tienen todas las pruebas para reclamar, y bueno, y si no la tienen, nosotros podemos ir a sus casas y hacer las inspecciones del medidor, de las acometidas, que se sientan confiados en acercarse a alguna de nuestras agencias a nivel nacional o de llamarnos por teléfono o de mandarnos un chat y nosotros con muchísimo gusto lo atendemos, los orientamos.
De hecho, muchas veces, por falta de información a la ciudadanía, el ciudadano no sabe cómo poner un reclamo, pero aquí estamos para ayudarlos, para servirles y para atenderlos y para orientarlos. Me quedo con eso. Gracias, administradora, por acompañarnos esta mañana aquí en el radar y por ilustrar, porque creo que es lo que buscábamos con el programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Amigos, hoy en el radar queremos abordar un tema, doctor Ritter, nos salimos un poco de los temas políticos que usualmente tenemos, y es que yo no sé si se ha dimensionado como debe ser, pero tenemos un problema grave de dengue. Y yo voy a hacer una especie de disclaimer, y es que a mí me asusta mucho porque a mí me ha dado dengue 4 veces y la última estuve en el hospital, así que puedo hablar por la experiencia propia de quien le dio dengue. Y me asusta que me dé una 5ª vez. Ahora los doctores me dirán qué tan peligroso es o si me puede dar de nuevo o no, doctor Ritter. Pero yo creo que es un tema nacional que a veces por estar en los otros temas soslayamos, ¿no? Por supuesto. Y es que los temas políticos suelen monopolizar la agenda de los medios de comunicación. Pero nosotros siempre tratamos de vez en cuando, no siempre, pero tratamos de introducir temas que aunque no sean de política propiamente tal o de economía, que es lo que principalmente discutimos aquí, sí es un problema nacional cuando hay una epidemia. Bueno, sobra decir que durante la pandemia varios programas se los dedicamos solo al COVID, pero eso no significa que no hay otros males que tenemos que abordar en un programa de esta naturaleza, sobre todo cuando está en riesgo la vida de las personas. Muy bien. Está con nosotros la doctora Carmen Pérez del Departamento de Control de Vectores y también está la doctora Cerezo, epidemióloga del Ministerio de Salud. Doctora, usted es epidemióloga, usted ve los números, las estadísticas. Yo sé que ustedes llaman semana epidemiológica y comparan con años anteriores. Dígame algo, ¿cómo estamos en el dengue? ¿Tenemos un problema nacional o estamos bien o tengo razones para estar preocupado? Tienes razones para estar preocupados. A la fecha, hasta la semana 30, como usted dice, termina el 27 de julio, sí. Tenemos 9.830 casos. Y si lo comparamos con los casos del año pasado, a la misma fecha llevábamos 6.000 y tantos de casos, o sea que tenemos muy por encima de la cantidad del año pasado. De hecho, el año pasado terminamos con 17.329 casos, si mi memoria no me falla. Entonces usted puede comparar que si a la mitad del año llevábamos ya 9.800, ¿cuánto podríamos terminar si las personas no ponen de su parte para poder cortar ese ciclo del mosquito que es el transmisor del dengue? Ahora, esta cifra, ¿qué tan real es y qué tanto hay de una cifra sombra? Es decir, hay gente que le dio el dengue pero se quedó en su casa, se sintió mal y nunca fue al médico y no sabe siquiera si tuvo dengue. Correcto. Eso no nada más pasa en Panamá, en todos los países, porque incluso hay dengues también asintomáticos. Y quiere decir que la persona puede infectar al mosquito, pero la mayoría de las personas que acuden es porque verdaderamente se sienten mal, tienen ese malestar general, esa sintomatología que muchas veces hasta los deja en casa. Y es por ello de que siempre abocamos a esa educación y a esa promoción para que ellos, o sea, todos básicamente la población tenemos que estar en esa eliminación de los criaderos dentro de mi vivienda y alrededor de mi vivienda. En este sentido, háblenos un poquito del dengue. ¿Cómo es el dengue, por favor? El dengue es una enfermedad que en su transcurso nos puede llevar a la muerte. Entonces, su sintomatología inicial es fiebre. A algunas personas le puede dar náuseas, vómitos, ese malestar general que sientes, cefalea, el dolor de cabeza, el dolor en los ojos. Entonces, va trascendiendo, no necesariamente yo puedo evolucionar a un dengue con signos de alarma, porque no todas las personas, entonces no sabemos realmente quién nos puede evolucionar. Y es por ello entonces que se le hace el llamado a la población de que cuando presenten los signos de alarma como dolor abdominal, vómitos persistentes o un sangrado anormal que yo sienta,
puede ser por la nariz, encía, e incluso las mujeres que no debería de venir a nuestro periodo menstrual y menstruamos, o sea, entre comillas, eso es un sangrado anormal, esos son mis signos de alarma donde yo debo acudir inmediatamente al médico para poder que el médico me atienda, me hospitalice y no agravar la situación. Ok, yo le voy a describir un síntoma y hablemos de los números de nuevo. Ese que le llaman dolor intraocular. Cuando uno le duele la cabeza, la luz molesta. Y entonces uno cierra los ojos para que no te moleste la luz y cuando cierras los ojos te duele más. O sea, ese síntoma me dicen los médicos que es un síntoma inequívoco prácticamente del dengue. Así es, un dolor retroocular que usted no le permite abrir los ojos ni cerrarlos, o sea, es un dolor permanente y continuo. De hecho, hay personas que también presentan un rash, Sí. así que eruptivo, una erupción. Entonces, esos síntomas apenas que no se automediquen, sino que ir a la consulta. Y como acabamos de hablar hace un momento, o sea, sí hay personas de que le puede dar leve y me quedo en casa. Entonces, esa persona, lógicamente, si no va a atención, no está dentro de nuestras estadísticas. Los números, usted habló de los 9.000 y tantos casos que tenemos hasta ahora. Sin embargo, hay unos números adicionales. Gente en el hospital por dengue. Eso no necesariamente es igual todos los años. Entiendo que hay un número alto de hospitalizaciones. Sí, en estos momentos, hasta ayer, teníamos un aproximado de 89 hospitalizados a nivel nacional, entre públicos y privados, porque hacemos un monitoreo diario para ver esa capacidad instalada que tenemos de las camas, cuántas camas hay. Entonces, cada instalación nos envía los hospitalizados por dengue y hasta ayer teníamos un aproximado de 89 casos hospitalizados. ¿Esa información la comparten los hospitales privados también? Correcto. Sí. Cuando se hace un llamado de atención o una circular Sí. a nivel nacional de todos los hospitales, se incluyen públicos y privados. Pero solo la estadística, porque yo me quedé esperando que fueran a fumigar en mi casa la vez pasada. No, como le digo, a mí me ha dado dengue varias veces y recuerdo una de las veces que me dio dengue, el médico del trabajo fue el que se dio cuenta y me preguntó, ¿tú dónde vives? Y efectivamente a los 2 días fueron a fumigar por mi casa y fumigaron en mi lugar de trabajo. Ahora, esta última vez no fueron a fumigar en mi casa. Doctora, para que hablemos un poquito de eso, sabemos que fumigar es una alternativa, pero ustedes han dicho múltiples veces que no es lo único, ¿verdad? Lo que la población tiene que entender es que esto es una cantidad de pasos y estrategias que se dan para lograr la eliminación y el control del vector, porque al controlar el vector y eliminarlo, cortamos la cadena de transmisión de la enfermedad, que es de lo que habló la doctora. Entonces, lo primero que la población debe saber y estar consciente es que lo más apropiado y indicado que se debe hacer es hacer una búsqueda y eliminación de mis criaderos. ¿Por qué? Porque dentro de la eliminación del criadero yo garantizo de que yo no voy a tener nuevos mosquitos adultos o no me van a eclosionar nuevas pupas. Entonces, luego de haber hecho la inspección, la eliminación, si el criadero puede ser eliminado, porque puede que yo tenga un recipiente de agua, porque vivo en un lugar donde no tengo el suministro 24 horas, entonces ese recipiente es tratado con un larvicida especial para que el agua pueda ser consumida por el humano. Entonces, una vez yo encuentro el criadero, lo elimino o lo trato, entonces viene la otra parte que es el control del adulto. Y el control del mosquito adulto se logra entonces es con los insecticidas, con 2 tipos. Se hace la termonebulización, que es esto que nosotros vemos que el técnico va con una máquina, un aspersor, haciendo una termonebulización, y esta se hace intradomiciliaria, y también se puede hacer una nebulización con equipo de ultra bajo volumen, que es un insecticida que tiene una acción residual un poco más tiempo. Ese es el carro que vemos o en las madrugadas o en las noches para garantizar de que la temperatura del ambiente me garantice la residualidad del químico. Entonces, por eso es que el pick-up ese que pasa con la bulla, eso es siempre es en la noche o en la madrugada. Entre 5:30 de la mañana, 8:30 de la mañana o 5:30 de la tarde, 8:30 de la noche. Eso no es casual. No, es porque la temperatura ambiental me permite que el químico se pueda mantener en el ambiente mucho más tiempo y por eso hablamos de que esto es un tratamiento residual. Pero ojo, esto solamente me va a incidir sobre el mosquito adulto y mi objetivo principal es llegar hacia el mosquito infectado. Pero si yo termonebulizo su casa hoy, yo mato a todos los mosquitos adultos, pero mañana todos los criaderos que tenían un estadio de pupa, me nace un nuevo mosquito
ese mosquito sale, vuelvo y lo pica a usted, que tiene dengue, se infecta y se va a la casa al lado y me pica al vecino y es como que no hubiésemos hecho nada. Entonces, la medida principal en la que nosotros nos debemos enfocar es la búsqueda y eliminación de los criaderos. Entonces, posteriormente nos vamos al control químico para eliminar al mosquito adulto infectado. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que la población interiorice y comprenda que esto no es un trabajo exclusivo del Ministerio de Salud, esto es un trabajo de cada uno de los 4 millones de panameños que habitamos este país. Si cada uno de nosotros salimos a nuestra casa, porque el mosquito tiene un radio de vuelo de aproximadamente 50 metros, eso quiere decir que el mosquito se alimenta y vuela en mi casa, el mosquito no es el mosquito del vecino, el mosquito es un mosquito intradomiciliario. Hay una basura al final de la calle que tienen los vecinos allí, la gente le echa la culpa a eso por la mala recolección. Puede que el mosquito llegó y salió de ese criadero, pero va a lo más cercano que es su alimento. Recordando que quien pica es la hembra, que es la hematófaga, que es la que se alimenta de sangre. La hembra inmediatamente va a buscar sangre humana para poder producir huevos. Y si yo encuentro el alimento en su casa o en su casa, yo me quedo allí. Porque ¿por qué me voy a ir si yo tengo todas las condiciones? Tengo casa, comida, techo, hogar, como, reposo, me alimento y cuando ya yo estoy llenita, que es esta parte de la distensión abdominal que tiene la mosquita, entonces ya yo estoy lista para poner mis huevos. Yo me salgo del hogar, pero yo no me voy muy lejos porque probablemente el criadero lo tengo en la plantita o el portal, voy y deposito mis huevos. La hembra se alimenta cada 2 a 3 días. O sea, cada 2 a 3 días que ella se llena ya va a oviposicionar. Entonces una hembra en una postura puede poner hasta 200 huevos. Entonces el ciclo de vida de la mosquita es aproximadamente de 30 a 60 días, puede durar más o menos unos 40 días como promedio. ¿Cuántas veces la mosquita va a picar? Porque nosotros sentimos que la mosquita me pica, inmediatamente yo hago esto. Pero ¿qué pasa? Ella no se llenó, entonces ella va al de al lado. Y voy y pico y pico y pico. Esa mosquita sana en algún momento se infectó y cada vez que va a volver a picar a otros seres humanos, les va a pasar La mosquita no nace con dengue. No. Tiene que picar a alguien con dengue, para después picar a otra persona. Los mosquitos nacen sanos. Okay. Yo salgo y nazco sano y pico al doctor que no tiene dengue, oviposiciono y pongo mis huevos. Pero pico a usted, que fue que le dio dengue, me infecto y cuando yo voy a volver a picar a través de las glándulas salivares, yo inyecto el virus a la nueva persona que yo estoy Y si vive 40 días, puede que esté 40 días con dengue, digamos que picó a la persona. Ella pica cada 2 a 3 días que se alimenta. Sí. Entonces, en 40 días estamos hablando que puede que pique 15 veces. Generalmente va a terminar dándole dengue a todos los miembros del hogar y entonces por eso que cuando una persona en casa tiene dengue, que es confirmado por laboratorio, entonces el resto de las personas con los mismos síntomas, en epidemiología hay un concepto de nexo epidemiológico, entonces ya para qué le hacemos la prueba a los demás, si ya sabemos que la mosquita pica en la misma casa y se mantiene alimentándose ahí, ya yo sé que es dengue por nexo. Cuando me pusieron el mosquitero, pregunté y me dijeron, no, es que el mosquitero no es para ti. O sea, el mosquitero es para que el mosquito no te pique a ti, que estás enfermo, y no vaya a picar a otra persona que esté sana. Eso es un concepto claro que tiene que tener la población, porque entonces la población se aboca a ir a comprar el mosquitero. Y realmente el mosquitero no... ¿A qué hora el panameño se va a meter al mosquitero? En las noches cuando me acuesto a dormir. Pero resulta que la forma de vida del mosquito, de alimentación, el mosquito es diurno. Entonces el mosquito va a salir a picar de día. ¿Quién está dentro de un mosquitero de día? Nadie. Entonces realmente cuando a una persona infectada se le pone el mosquitero es para evitar que nuevos mosquitos vengan, piquen, se infecten y continúen reinfectando y así tratamos de aportar en cortar la cadena de transmisión de la enfermedad. Quiero regresar a algunos temas y vuelvo a ser anecdótico, como decía en otro bloque. Y es que yo conversé hace muchos años, el señor Chillambo ahora es abogado, pero trabajó mucho tiempo el tema de mosquitos y me decía, Eduardo, la gente tiene pericos en la casa y le echa agua al perico y en la vasija del agua del perico hay criaderos de mosquitos de aegypti. Una característica importante que tiene el huevo del Aedes aegypti es que tiene la capacidad de poder sobrevivir sin agua hasta 1 año, han revelado los estudios. Entonces, puedo tener un huevo en un plato seco y si en un periodo de 12 meses le vuelve a caer agua a ese huevo va a completar su ciclo hasta convertirse en mosquito adulto. Entonces, si yo tengo el plato, el bebedero del pájaro, el bebedero de los perros,
la hembra posiciona los huevos es en el borde de la ladera del plato, no en el agua. Entonces, una vez el huevo consiga el agua, completa su ciclo en el agua y luego va a salir. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que es recomendable es que si nosotros tenemos recipientes para colecta de agua, estos recipientes por lo menos una vez a la semana sean lavados y cepillados en sus paredes, porque al cepillar las paredes del plato, del perro, del pájaro o de los tanques de reserva de agua, garantizamos que si en algún momento hubo una posición de huevo en las paredes, estos puedan ser limpiados y yo le pueda volver a agregar agua. Pero si yo tengo huevos y le vuelvo a echar agua, ¿qué va a pasar? El ciclo del mosquito se completa, sale un mosquito adulto y me va a picar a la gente. ¿En qué lugares han encontrado criaderos ustedes? La verdad que en los últimos análisis que se han hecho de la vigilancia entomológica, alrededor del 60% de los criaderos son criaderos útiles. ¿Cuáles son los criaderos útiles? Los criaderos de los tanques de reserva de agua, el plato del perro, el bebedero del pájaro, y eso es una gran cantidad de criaderos que nosotros no podemos eliminar, que tenemos que tratar. Sin embargo, la basura es un problema, estamos conscientes, pero estamos hablando que el 60% de los criaderos yo los encuentro en la casa en recipientes útiles. O sea, que quiere decir que es una parte de conciencia de nosotros. Y que el panameño no sepa cuál es el ciclo del mosquito y que el mosquito crece y que el mosquito se reproduce en agua limpia, el panameño lo sabe. Pero lo que nosotros hemos pensado es que es parte de la actitud que tenemos. Nosotros como Ministerio de Salud jamás vamos a tener a la cantidad de personas completas para ir a su casa y limpiarle su predio. O sea, pasar alrededor de su casa y limpiarle su casa. Nosotros hemos encontrado criaderos en una chancleta que se quedó en el patio una semana. En una chancleta que puede ser En un platillo. Un platillo de cerveza. La gente se tomó la cerveza, tiró el platillo y allí quedó. Allí, en el patio de mi casa. Entonces, somos muy dados a culpar al vecino. No, no, no. Cuando nosotros vamos, los criaderos están en la propia casa de la persona. Y lamentablemente, en los casos de fallecidos, cuando hemos ido a hacer las inspecciones a las casas de las lamentables pérdidas de vida, los criaderos estaban en su mayoría en la casa del paciente. Entonces, es una cuestión de actitud del panameño y que vean que esto es un problema mío, tuyo, de cada uno de los 4 millones de panameños y que no es una responsabilidad inherente propia del Ministerio de Salud, sino que cada uno de nosotros tenemos que poner de nuestra parte porque es un mosquito que no discrimina sexo, raza ni posición económica. A todos nos puede picar y a todos nos puede dar. Quiero regresar acá, doctora. Hablábamos hace un rato de cómo era el dengue y explicar un poco el concepto de la enfermedad. Usted dijo algo muy importante, no se automedique. Ayúdeme con eso, por favor. ¿Qué hace la gente cuando le da dengue? Si tienes la sintomatología, acude a tu médico, porque el médico posteriormente le puede dar el seguimiento al paciente precisamente para detectar oportunamente un signo grave de alarma, ¿no? De que me dice a mí, este paciente lo tengo que hospitalizar o lo puedo seguir viendo. Entonces, si usted se automedica, usted se toma su acetaminofén o cualquier otra comercial, se queda en casa, probablemente usted se pueda agravar y no lo va a detectar. Porque el acetaminofén le puede quitar el dolor abdominal, ahí medio que medio. Entonces usted se va a sentir, y hay un periodo crucial de la sintomatología de alarma y grave, que son entre el 3 y el 7º día. La mayoría de las personas que padecen dengue con signos de alarma progresan a grave, fallecen en ese periodo. Entonces, llegamos tarde al hospital. Es correcto. Entonces, la importancia de acudir temprano y no automedicarse, para que el médico pueda diagnosticar o descartar que sea dengue, ya sea clínicamente o por laboratorio. ¿Cuánto tiempo demora el dengue? Es decir, a mí me pica el mosquito hoy, ¿cuándo voy a tener los síntomas de la enfermedad? Entre 3 y 14 días. O sea, que el mosquito me puede haber picado hoy y yo no me entero hasta una semana después. Así es. O bueno, 2 semanas, hasta 14 días después. Así es. Ese es el periodo, ¿cómo le llaman ustedes? De incubación. De incubación, en lo que demora. Ok. Yo recuerdo el episodio, algo que llamaba al médico en la prueba de laboratorio, me dice las plaquetas. Me dice, tus plaquetas están bajas, pero todavía, yo doctor, cuando cierro los ojos me duele, yo creo que eso es dengue. Me hicieron la prueba de dengue y efectivamente tenía dengue. Y y me llama la atención, sin yo ser médico, ayúdeme usted,
el examen que me hicieron en la mañana tenía un número de plaquetas y me hicieron el mismo examen como a las 5 de la tarde y las plaquetas se habían ido al piso. Es correcto. Es por eso es normal. Es precisamente el seguimiento médico y por eso no automedicarse y quedarse en casa. Porque el médico le debe dar el seguimiento, justamente un hematocrito, y evalúa las plaquetas, cómo están, si están iguales, si ha disminuido. E incluso el médico le puede decir a usted, venga todos los días. Y usted tiene que ir todos los días a pasar su consulta con el médico. Le va a tomar la presión, le van a hacer hematocrito, una serie de examen físico y el médico va a dictaminar si lo manda para la casa o lo deja hospitalizado. No, así fue, venga todos los días y cuando regresé el día siguiente me dijo, tú no te vas. Así es, exacto. Sí, así fue. Y comparto la experiencia porque sí, no es agradable el tema del dengue. Le cuento, me cepillo los dientes y me asusté de todo lo que uno puede sangrar cepillándose los dientes cuando tiene dengue. Ese es un sangrado anormal, ese es un signo de alarma. Bueno, ya yo estaba en el hospital cuando eso, pero y se lo reporté a la enfermera, al médico, etcétera, y me explicó que era eso otro de los signos de alarma. Es correcto. ¿Qué tan grave es el dengue? Bueno, grave no. ¿Qué tan letal es el dengue? Es decir, de esas cifras que usted dice, hay como 80 personas en el hospital ahora mismo por dengue. Tenemos 22 fallecidos hasta la semana 30, se puede sumar 1 a esta semana 31. 22 fallecidos. 22 fallecidos, 8 en Colombia. ¿Alguna situación en particular de esos 22 fallecidos? Es decir, yo recuerdo en otras enfermedades hemos hablado que hay personas con riesgo, la gente con hipertensión, diabetes, enfermedades de depresión del sistema inmunológico. ¿Con el dengue es así o eso...? Sí, igual, tal cual. Si tú tienes una comorbilidad, igual puedes agravarte o presentar signos de alarma, e incluso las embarazadas pueden llegar a abortos, partos prematuros. Entonces, es por ello de que uno tiene que estar pendiente de los signos de alarma, no automedicarse y acudir al médico. ¿No hay vacuna? No. O sea, hay vacunas, sí, pero todavía están en estudio y no forman parte como una enfermedad inmunoprevenible hasta el momento, porque todavía está avanzando en la parte de la vacuna. Hay vacunas de dengue que se han hecho desde hace más de 40 años y no han sido efectivas. Entonces, por ello que todavía, porque acuérdense que son 4 serotipos. No estamos, es diferente si fuera un virus, pero estamos hablando de 4 serotipos de virus del dengue. Quiero ir a eso también. 4, a ver, yo les digo, a mí me ha dado dengue 4 veces y me han dicho, si te da la próxima vez, te mueres. Me han dicho de todo. Ayúdeme a entender eso de los serotipos. Es decir, me ha picado el mismo mosquito. Si le ha dado 4 veces, sí. Se supone que ya usted debería estar inmunizado con esos 4 serotipos. No, ¿el dengue no repite? O sea, así como repite, hay enfermedades que se supone si te da una vez no te da más. ¿Qué pasa con el dengue? Si a mí me pica un mosquito y me transmite el serotipo 1, yo quedo inmunizada para el serotipo 1. Si vuelve y me da y me pica el serotipo 1, se supone que yo no debo de manifestar. Pero si me transmite el serotipo 2, entonces sí, y tengo un riesgo de que se agrave. O sea, si tú tienes por primera vez la enfermedad... Puede ser por cualquiera de los 4 serotipos. Por cualquiera de los 4. Y en estos momentos, y eso es una cualidad que no está a nuestro favor, porque cuando tú tienes más de un serotipo circulando, la gravedad aumenta. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas estamos susceptibles. ¿En Panamá cuántos serotipos están circulando? En estos momentos están circulando los 4 serotipos desde el año pasado y teníamos más de 20 años que no circulaban los 4 serotipos juntos. En estos momentos ya tenemos los 4 serotipos desde el año pasado. Ahora dígame si yo me salvé o no me salvé. Si ya me ha dado 4 veces, ¿no será que me repitió alguno de los otros serotipos? No, no debería. No debería. No, según los estudios no debería que usted crea inmunidad por un tipo de serotipo. Debo pensar entonces que ya me salvé en vez de asustarme. Sí, exactamente. Si realmente las 4 veces le hicieron laboratorio y confirmaron que da dengue, lo más probable es que usted le dio ya los 4 serotipos. A eso voy, la última vez fue grave. Voy a preguntar entonces, ¿en qué momento se vuelve grave? Si ya me dio una vez con el serotipo 1 y ahora me pica el serotipo 3, ¿ese es el que se puede volver grave? Sí, o sea, no importa el serotipo, sino la enfermedad en el momento.
Ok. O sea, ¿Sí? me haya picado el 3, el 2, el que sea, pero el que me Exactamente. pica ahora es uno distinto al de la primera vez, entonces ese es el que se puede volver complicado. Así es. Tienes más riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Regresemos, el dengue está en la casa de uno, ¿no? Usted dice, la gente que ha fallecido han hecho la inspección y unos le quiere echar la culpa al vecino, etcétera. Los lugares de criaderos son detectables. ¿Cuáles son los indetectables o de repente no nos fijamos? Me dicen una vez, busca la canal que coge las aguas del techo. Exacto. Que ahí uno no se anda trepando todo el día y no sabe y resulta que a lo mejor la canal está inclinada y no bota toda el agua que cae del techo y ahí se puede formar un criadero. ¿Qué otros lugares uno puede, díganos para ver, para la gente que está en su casa hoy domingo, salga a hacer una batida alrededor de su casa a buscar los Por criaderos? ejemplo, la mayoría de las personas ya tienen aires acondicionados con compresor, que son los split, pero los Sí. aires acondicionados anteriores son estos aires acondicionados de ventana que tienen una bandeja abajo que colecta agua. Yo puedo tener de las refrigeradoras viejas que causan esta condensación del agua y que me tienen un líquido, también ahí puedo tener. ¿Qué le digo? Tengo una gotera en la casa o tengo el liqueo debajo del fregador que me está acumulando agua ahí en un vasito, en un pocito. Puse el vasito porque es que Puse un platón debajo de la no he mano. tenido tiempo para llamar al plomero que me arregle la tubería. En el escurridor de platos. En el escurridor de platos. Ahí también se ha encontrado, en el escurridor En el de O platos. sea, en el fregador. Ajá. ¿Sí? Donde usted Sí, friega deja los platos y deja escurriendo. ahí. ¿Por Ahí qué? se ha encontrado. Porque no cepillamos el escurridor de O platos. sea, hay que fregar el escurridor también. Semanalmente Exacto. yo tengo que limpiar mi escurridor de platos. Lo ideal es no tenerlo. Lo ideal es escurrir los platos en el fregador, secarlo y ponerlo, para tampoco tener esto. Por más que el Ministerio de Salud ha hecho campañas sobre no tener plantas acuáticas en la casa, a la gente le encantan las plantas acuáticas, son lindas. Cámbiale el agua todos los días. Así es. Pero le cambio el agua, pero no lavo el recipiente. Tienes que Claro. cepillarlo. Entonces, eso tampoco O hay un es pote eficaz. que está en tierra, pero debajo hay un platoncito para recoger cuando Ahí botas el se agua. acumula agua. Ahí Y también. mire, hemos encontrado, tengo el tanque de reserva bien tapadito, pero resulta que los tanques de reserva tienen como un émbolo donde yo tengo la rosca. Sí. Allí se hace un pequeño declive, allí le cayó las gotitas del agua de cuando yo saco el agua. Y en ese tanque que yo he limpiado, que mi agua está cubierta, que lo tengo bien tapado, doctora, todo está bien, allí encontramos criaderos. La gente que tiene tanques de reserva elevados en la casa, Sí. nadie sube a revisar el tanque de reserva. Cuando nosotros vemos a los pajaritos bañándose en el tanque de reserva, téngalo por seguro que allá arriba hay un criadero. Porque ese tanque de reserva va a tener una parte hondonada, que es por donde nosotros vamos a pesar de que sea un tanque que baje a gravedad, arriba, cada cierto tiempo, nosotros tenemos que subir también a revisar los tanques de reserva, porque allí tenemos acúmulo de agua. Me voy a quedar con eso. Gracias, doctora, por acompañarnos esta mañana. Cumpliendo, doctor, nuestra responsabilidad. Ya la doctora lo ha dicho, los números hablan. El problema que tenemos con el dengue en este momento es un problema grave. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Amigos, el jueves hubo una reunión en Presidencia de la República. El mandatario José Raúl Mulino convocó a los presidentes de partidos políticos para hablar del tema de la Caja del Seguro Social. Ese mismo día en la mañana había anunciado que Dino Mon sería el director de esta entidad. José Blandón Figueroa es el presidente del Partido Panameñista y como presidente del partido estuvo invitado a esta reunión. Buenos días, bienvenido a Radar y, no sé, desclasifique. Sí, muy buenos días. Sí. En efecto, ahí estuvimos los presidentes de los 8 partidos políticos legalmente constituidos en Panamá. Yo creo que fue un buen gesto y un buen primer paso por parte del presidente de la República iniciar este proceso de la reforma a la Caja del Seguro Social con esta invitación a los presidentes de partido. Yo creo que demuestra que hay voluntad política de hacer los cambios y eso es positivo porque ha habido otros gobiernos en donde esa voluntad política no existió. Dicho eso, lo que se conversó allí por parte del presidente fue más o menos plantearnos su hoja de ruta. Él habló de que en este mes de agosto iba a estar reuniéndose con otros sectores
empresa privada, de los trabajadores, con las bancadas de la Asamblea. Porque, por ejemplo, Vamos no es un partido, Sí. pero sí es una bancada, entonces él se reunirá con ellos en su condición de bancada. Asimismo, con otros sectores de gremios, que él para septiembre esperaba poder presentarle al país un borrador de reforma y que en el transcurso del mes de octubre se presentara algo a la Asamblea, pero como eso, la Asamblea termina su periodo desde el 31 de octubre, pues eso muy probablemente implicaba que iba a tener que convocar a sesiones extraordinarias. Pero que su meta era que para enero ya hubiese algo aprobado. ¿Con sesiones extraordinarias o en sesiones ordinarias? Cualquiera de las dos. Lo más probable que en sesiones extraordinarias, si el proyecto se presenta a la Asamblea en octubre, va a ser difícil, a menos que quieran aprobar algo a tambor batiente, pero yo creo que independientemente de las consultas que haga el Ejecutivo antes de presentar el proyecto a la Asamblea tiene también que hacer sus propias consultas y debatir y escuchar a distintos sectores que hayan o no sido convocados por el Ejecutivo en las consultas previas. La reunión no era privada, fue pública, así que no es una cuestión de que usted sea un infidente. ¿Se adelantó algo de la propuesta o hablaron solo del nombramiento del nuevo director? No, así como sí se habló, por ejemplo, de que, y creo que hubo bastante coincidencia en todos los que estuvimos ahí, de que no es solamente el problema del programa de invalidez, vejez y muerte, sino que también, y lo que más preocupa a la ciudadanía, cuando tú vas a hablarle a la gente en la calle sobre la Caja del Seguro Social, lo primero que salta es las quejas con respecto a la prestación de los servicios de salud, no al tema de las pensiones, ¿no? Y que ese es un tema que hay que abordar, cómo vas a mejorar la prestación del servicio de salud por parte de la Caja del Seguro Social. Se habló del tema de la integración entre la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud, de la modernización, de los cambios administrativos, de reducir los costos, de combatir la corrupción dentro de la institución, como cosas que hay que poner sobre el tapete. En lo particular le mencionamos al presidente que para mí el tema del IBM en particular no es un tema simplemente de buscarle la autosostenibilidad financiera, porque definitivamente que Dinomón es una persona con una capacidad profesional y técnica, un conocimiento del tema como pocos lo tienen en Panamá, desde el punto de vista actuarial. Pero si lo vamos a ver todo desde los fríos números, perdemos de vista la parte humana de la reforma, las consecuencias sociales y políticas de la misma, y en este sentido hacía el llamado al presidente que tome en consideración que la realidad del sistema de seguridad social en Panamá hoy en día es que más de la mitad de las personas que llegan a la edad de jubilación no tienen hoy una jubilación, porque no cumplen con los parámetros que están hoy en la ley, porque no cotizaron lo suficiente en la mayoría de los casos. Y no porque no trabajaron, sino porque están como profesionales independientes, sector informal, y no están cotizando al Seguro Social. Y luego, que de aquellos que sí tienen una jubilación o una pensión, más o menos la mitad también están recibiendo una pensión por debajo del salario mínimo. Y eso no se resuelve con una reforma paramétrica, más bien se puede agravar. O sea, si tú aumentas la densidad de cuotas, tú puedes generar, sí, sostenibilidad del programa, pero que menos gente se jubile porque no va a llegar a la cantidad de cuotas. Entonces, eso hay que abordarlo de una manera integral y entender que parte del problema es la precariedad del mercado laboral en Panamá, pues que hay mucha gente que trabaja, pero trabaja con contratos eventuales, no tiene una permanencia en el cargo, o trabaja en el sector informal, o es un profesional independiente que no tiene un incentivo a cotizar al Seguro Social, porque sería un alto porcentaje de su ingreso, porque hay empresas que te descuentan y no lo pagan después
Allá cuando tú vas a ver, tú pensabas que tenías las cotas y no las tienes. Empresas y municipios. Sí, y también, y gobiernos, sí, municipios. Entonces, o sea, hay una realidad que va más allá, reitero, de los fríos números que vamos a hacer una corrida y hacemos esto y ya es sostenible el programa. Sí. Pero ¿cuáles son las consecuencias de eso? O sea, pero a ver, yo interpreto la designación de Dino Mon, que coincido plenamente, un profesional, quizás como hay pocos en Panamá con el conocimiento que él tiene en la parte actuarial y en la parte de, digamos, para el programa de invalidez, vejez y muerte, que pareciera ser que es donde ha priorizado o ha privilegiado esa parte del presidente, quizás no porque quiera que eso sea así, sino porque es lo urgente, lo dramáticamente urgente que tiene por delante la Caja del Seguro Social. Y quizás, creo yo, porque hay algunas mejoras que se pueden hacer en la administración de la Caja del Seguro Social, el problema de las citas médicas, el problema de las cirugías, el problema de toda la parte administrativa quizás no requiere. Esta requiere de ley. El programa de invalidez, vejez y muerte requiere de una ley. Y yo interpreto que por ahí es donde tenía que comenzar el presidente para tratar con los partidos políticos, que a la larga van a ser los que deciden en la asamblea cuál es el destino final o cuál va a ser la solución final. Por eso me parece que era importante que se tratara integralmente, como acabas de describir, todo el problema, por lo menos para tener la película completa, pero dentro de esa película completa, el capítulo que le corresponde ahora, sobre todo si va a haber una ley, a mí me sorprende lo que se haya dado ese cronograma de saber de que en diciembre ya vamos a tener una ley, porque la ley se supone que va a comenzar, vamos a tener la institución reorganizada para el 1 de enero. Esa es la... Sí, lo que no quedó claro en esa reunión es si la reforma legal va a ser solamente en el tema del programa de invalidez, vejez y muerte, o va a incluir otros aspectos de la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, ¿no? Lo que el presidente manifestó allí fue que definitivamente en la mente del ciudadano lo que está cuando habla de Caja del Seguro Social es programa de enfermedad y maternidad. Sí. Y que eso no se puede desatender y que va a haber que trabajar en paralelo, pero no necesariamente mezclando los dos temas. Eso es un tema que está lo dejo como abierto a que no necesariamente iba a venir un proyecto con los dos temas incluidos. Y más bien lo que se entendió fue que la parte legal iba a ser con respecto a invalidez, vejez y muerte, pero que iban a estar trabajando, y el ministro de Salud que estaba ahí presente dijo algunas cosas que ellos iban a estar haciendo entre el Ministerio de Salud y Caja del Seguro Social, una vez ratificado el nuevo director, para poder tratar de coordinar mejor entre ambas instituciones y ofrecer un mejor servicio a los asegurados y a los no asegurados también. Pero, reitero, la designación de Dino Mon, que cumple con todo, digamos, la parte profesional, te manda un mensaje por su propia sola designación. Porque realmente la Caja del Seguro Social no es solamente IBM, es también la parte de salud. Entonces tú puedes decir, Dino está muy bien capacitado para entender el problema del IBM, pero no necesariamente lo está, ni tiene la experiencia en el tema de la administración de servicios de salud. Entonces parece que se priorizó por uno de los dos aspectos. Pero por el otro lado, Dino es una persona que tiene una posición muy clara y coherente y que ha mantenido a lo largo de los años con respecto a lo que hay que hacer con el IBM. ¿Me explico? Sí. Sí. Quiero ¿No? irme en esa dirección. Entonces tú te quedas, espérate. Por eso es que siempre insisto ahora que estoy hablando del tema, que esto no es solamente medidas paramétricas, aquí hay otras cosas que pueden ponerse sobre la mesa. Quiero irme en esa dirección. Los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley indica. Al final del día, el director de la Caja del Seguro Social puede tener unos criterios, pero la ley es la que determina qué puede hacer. Y al final, la reforma de la ley, ¿qué tanto tiene que ver el director con la reforma de la ley?
O sea, el proyecto, ¿quién lo va a hacer? Bueno, Lo va a hacer el director de la Caja del Seguro Social. El director actual, el director Lau, ha sido muy cauteloso, a pesar de que él tiene algunos números, en decir cuál es su propuesta. Y todos los directores anteriores, creo que la última que era actuaria fue la Marianela Morales, que es actuaria. Los demás, ninguno ha sido actuario, Mira, como lo es Dinomón ahora. O sea, el director no decide realmente lo que va a pasar con la Caja del Seguro Si Social. la memoria no me falla, y no ha habido un cambio más reciente que yo desconozca, la ley orgánica de la Caja del Seguro Social establece que las reformas deben venir de propuesta de la Junta Directiva. De la Junta Directiva, por eso. Eso fue una discusión que tuvimos en el 2005 No, se reformó. cuando se reformó, porque eso no vino de la Junta Directiva. Pero bueno, se convirtió en ley. Para mí se actuó, de hecho, en aquel entonces porque se desconoció a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. De la reunión del jueves no quedó claro si va a venir la propuesta al final de la directiva de la Caja del Seguro Social o directamente del Ejecutivo. Obvio que el Ejecutivo tiene mucho que decir en esto porque yo no encuentro una solución que sea viable el programa IBM financiera, pero también política y socialmente, sin la participación del Ejecutivo aportando recursos al programa, ¿no? El Ejecutivo tiene que ser parte de la solución. Por otro lado, una de las reformas que a mi juicio tiene que hacerse la ley orgánica es modificar las competencias de la Junta Directiva, porque hoy en día el director está amarrado de pies y de manos para hacer más de 4 cosas, porque esa Junta Directiva no es la Junta Directiva de una empresa privada, tiene unas competencias que van mucho más allá. Yo he hablado con administrativos y directores de la Caja del Seguro Social en el pasado que me han dicho, hasta para destituir a una persona, eso llega a la Junta Directiva y me Corregiduría, nos dijo aquí el señor Bustamante en un programa que estuvo invitado. Me echan para atrás una destitución de alguien que no está yendo a trabajar porque resulta que es amigo de alguien de la Junta Directiva. Bustamante aquí nos dijo la corregiduría y no solo destitución. Subir a alguien, la oficina estaba en planta baja y la subieron al primer piso y ese reclamo llegó hasta la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Sí, se lo decía ayer, el jueves, perdón, al presidente Mulino, si no se reforma las competencias de la Junta Directiva, tú puedes poner al mejor para el cargo de director y no va a poder hacer todos los cambios que se requieren hacer, porque la Junta Directiva se lo va a entorpecer, se lo va a hacer más difícil, ¿no? Porque tú tienes que tener un director que pueda tomar decisiones, y aquí todo tiene que ir a la Junta Directiva, así es imposible. El tema de la Caja del Seguro Social y la reunión con los partidos políticos. El gobierno hasta ahora no ha tenido problema para lograr mayoría en la Asamblea Nacional, incluyendo el voto de la bancada del Partido Panameñista. La bancada hace lo que le da la gana, tiene la línea del partido. Sé que a ustedes en el Partido Panameñista la palabra línea no les gusta, sin embargo, el concepto de qué ha pasado en esta Asamblea hasta este momento. Primero, no, o sea, hasta el día de hoy no se ha discutido un proyecto de ley en la Asamblea. Lo que ha habido es la escogencia de la directiva, de las comisiones y esta semana que pasó del representante de la Asamblea ante la Autoridad del Canal de Panamá. Ahora que ya está saliendo la agenda legislativa propiamente tal, por ejemplo, nosotros este martes nos vamos a reunir como directorio nacional para yo poder darle un informe al directorio de la reunión con el presidente, definir el equipo que va a trabajar en actualizar la propuesta del partido, porque obviamente nosotros trabajamos una propuesta para la campaña, pero ahora escuchándolo del presidente hay que ver un poco algunos aspectos y prepararnos para cuando el gobierno o la administración de la Caja del Seguro Social presente su propuesta, poder reaccionar a la misma, ya sea apoyando algunos cambios, proponiendo reformas u oponiéndonos a algunas de las cosas que estén planteando ahí que consideremos que van de acuerdo con lo que el pueblo panameño merece, y entonces ya en ese caso ya habrá una discusión junto con la bancada para que la posición del partido y de la bancada sea la misma. Pero al margen de esas
iniciativas legislativas que vaya a tener el Ejecutivo, yo creo que sí hay las decisiones que se tomaron el 1 de julio de cómo se iba a conformar la Junta Directiva de la Asamblea, sí implicaba una decisión y después la decisión sobre cómo se integraba y quién presidía las principales comisiones, sí tienen una incidencia, digamos, tan importante como una iniciativa legislativa. Es quién va a dirigir la Comisión de Presupuestos, quién va a dirigir la Comisión de Credenciales, que tiene una importancia, la designación del representante de la Asamblea en la Junta Directiva de la Autoridad del Canal, yo creo que fue importante y es la primera de esas primeras decisiones en las que la bancada panameñista no votó alineada con la gran bancada que es que ahora le han puesto hasta un nombre que es juntar panameñismo con PRD y no sé qué. Hay algunos memes sobre eso, pero no hay allí no voy a decir una decisión, sino la primera vez que vimos una votación en la que el Partido Panameñista no votó alineado por completo con. Bueno, mira, el 1 de julio para la presidencia de la Asamblea, 6 diputados de los 8 votaron con Dana Castañeda y 2 votaron con Gualquiri. Sin embargo, todos votaron, por ejemplo, con Pérez Barboni para vicepresidente de la Asamblea. Eso no lo dicen mucho los medios. Y también hubo votos en otros cargos que no fueron a los candidatos oficialistas propiamente tal. De los 5 que se escogieron el día 1 de julio. Yo fui 20 años miembro de la Asamblea. Nosotros nunca hacíamos votación de las comisiones, porque el que gana la presidencia de la Asamblea gana las comisiones. Entonces, ¿tú qué vas a poner? Que vamos a votar cada una y todas las iba a perder. O sea, eso no... O sea, desde la primera vuelta ya se sabía, ¿no? Esta Asamblea ha sido distinta porque han querido hacer un gran evento de cada votación de las comisiones. Pero en realidad, el que gana el 1 de julio gana las comisiones. Eso siempre es así. Por eso, uno no, ya, bueno, ya, pues me ganaste en esta, ya lo otro ya nos vamos a matar peleando eso. Y yo creo que algo que ha sido distinto también por el lado positivo es que a pesar de que la mayoría podría haber impuesto todos los directivos de las comisiones, tú ves que hay representación de todas las bancadas en distintas comisiones. O sea, hasta Moca, que tiene 3 diputados que en otro momento no habrían tenido ni un directivo en ninguna comisión, tienen vicepresidente o secretario en algunas comisiones. El Partido Panameñista tiene la presidencia de 3 comisiones permanentes. La de Asuntos Municipales, la de Comercio y la de Asuntos Agropecuarios, que no son comisiones sin importancia. Entonces eso es parte de la libertad que se ha dejado hasta ahora la bancada para poder ver esos temas. De acuerdo a las realidades que están ahí, que la conocen mejor ellos que quienes están afuera, ¿no? Y no somos diputados hoy en día. ¿Me explico? Porque tú tienes a Vamos diciendo unas cosas, pero bueno, ¿qué presidencia de comisión tiene Vamos? Ninguna. Ninguna. ¿Ves? Con 20. Entonces, lo que siempre hemos dicho nosotros, y lo más parecido a esta asamblea es la asamblea del 99-2004. En aquel entonces la mayoría eran 36 también. El PRD tenía 34 y más Nito eran 35. Pero 35 más 0, lo dijo un dirigente del PRD en aquel entonces, es igual a 0. ¿Me explico? Entonces, si tú tienes 20, tú no te puedes comportar como si tuvieras 36. Tú no tienes 36, tienes 20. Entonces, ¿cómo hizo el PRD en ese periodo para tener mayoría en asamblea en los 2 años siguientes a través del Pacto Meta? Ofreciéndole la presidencia de la asamblea a los votos que necesitaba para llegar a 36. Y así fue como Rubén Arosemena y Nito Cortizo llegaron a ser presidente de la asamblea. Rubén trajo 2 votos al Pacto Meta, él y Teresita, y fue presidente de la asamblea.
Entonces tú tienes 20, necesitas 16 y tú quieres ser tú el presidente de la Asamblea y que los 16 te apoyen a ti. Ya, esa matemática no daba. Quiero regresar a la reunión en presidencia para salir del tema e irnos a la política, ya que Sí. usted ha ido por ese lado. ¿El presidente pidió algún apoyo de los partidos políticos frontalmente? Es decir, apóyennos con esto porque sabemos que es un tema que va a generar inquietud social, para usar un término. Bueno, él lo que dijo fue que había la decisión por su parte de afrontar el tema y que él iba a presentar un proyecto a la Asamblea y que si después de los estudios y las consultas ellos llegaban a la conclusión de que esa reforma tenía que incluir cosas que no iban a ser populares, él estaba dispuesto a gastarse su capital político en hacerlo, ¿no? Y que él esperaba y que iba a hacer el esfuerzo de que pudiera construirse un consenso con todo y que esto no generara enfrentamientos. Creo que recoge el sentir de todos los demás de que nosotros estábamos dispuestos a colaborar, a aportar, pero obviamente yo no puedo decir que yo voy a apoyar una propuesta que no conozco. Hay que ver cuál es la propuesta en concreto y poder ver. No puedo aquí un cheque en blanco decir yo te voy a aprobar todo lo que tú vayas a presentar porque me invitaste a la presidencia. ¿Eso fue antes o después de la pausa por la pelea de Ateína? La pelea de Ateína fue comenzando la reunión. Además, ok. tuvimos que suspender. Él estaba comenzando a hablar, suspendimos para ver la pelea. Bueno, eso... Ok, fueron como 10 minutos eso, nada más, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, regresando ahora hacia la política. Usted dice, pasado mañana se reúne con el resto o con el directorio de su partido para hablar un poco de lo que pasó en esa reunión, pero usted y su partido tienen temas pendientes. Bueno, yo y mi partido no. O sea, usted como presidente del partido No, y el presidente partido del panameñista... Nosotros tenemos claro que después de los resultados electorales hay que hacer un proceso de renovación dentro del partido. Y nosotros hemos estado haciendo las consultas desde hace un par de semanas atrás. Y la meta es que ahora, a finales de septiembre, debemos tener un directorio nacional para establecer una hoja de ruta hacia la renovación. Aquí hay dos caminos hoy en día. Adelantar la elección del directorio a través de una convención extraordinaria, elegir un directorio transitorio que termine el periodo del actual o que el directorio actual se quede hasta el 2017. Esos son los dos escenarios. Yo creo que lo que más conviene al partido es una renovación que no espera hasta el 2017, pero eso es parte 27. de la... 27. 27, perdón. Que es cuando vence el periodo suyo, sí, ¿no? 2027, correcto, cuando vence mi periodo. Sí. Y en ese sentido, pues esa es la discusión que se va a dar, ¿no? Pero sí quiero decirte que de los recorridos y de lo que hemos estado hablando, en estos momentos, la gran mayoría del partido no está con aquellos que salieron mediáticamente a pedir cabezas y salte ya y vete ya. Esa es una posición minoritaria dentro del partido. Ahora ya se enfrió un poco el asunto, o sea, pasaron las elecciones, ya tomó posesión el nuevo gobierno, la bancada en asamblea de alguna manera pactó, ¿vale el término? Usted lo dijo, usted tuvo 20 años en la asamblea y entiende que, y aquí estuvo Popi Varela antes de que se instalara la asamblea y preguntábamos y él decía, vamos, o sea, hablando de la coalición, que habían tenido conversaciones con ella, pero que querían una representación de todos y que eso no se logró y ahora usted nos dice, y es verdad, presiden por lo menos 3 comisiones en la asamblea. Sí. Sí, pero reitero, la integración de las comisiones no define un compromiso ni significa un compromiso con la agenda legislativa del gobierno. O sea, hay que ver lo que el gobierno va a presentar y de acuerdo a lo que vaya a presentar, si es de conveniencia para el país, pues yo creo que tanto el partido como la bancada va a coincidir en apoyarlo. Pero si no es de conveniencia para el país, pues no lo apoyaremos. ¿Me explico? Pero a ver, hay que ver, todavía que yo sepa, el único proyecto de ley que el Ejecutivo ha presentado es el de la reforma a la ley de presupuesto para el tema de los traslados y créditos extraordinarios. Yo no he escuchado ningún otro proyecto de ley hasta ahora que el gobierno haya presentado. Pero, a ver, en el funcionamiento del Partido Panameñista, para ese proyecto, por ejemplo, que ha sido como una montaña rusa, pasamos de 200.000 a 0,
Es decir, tenía que ir todo lo que pasara de 200.000 a la Comisión de Presupuesto. Eso se bajó a 0, o sea, todo tiene que ir a la Comisión de Presupuesto y ahora saltamos a 5 millones para que no tenga que ir a la Comisión de Presupuesto. Un proyecto de esa naturaleza se discute en bancadas, se discute con el partido para llevar una posición unificada o eso es una discusión que queda a la discreción de los diputados. En la práctica, y yo creo que no es solo el caso del panameñismo, no es lo usual que el partido se reúna para tirarle una línea a la bancada en cada votación que va a haber. No, yo no digo tirarle la línea, sino más bien sí que la bancada se reúna con el directorio, con el presidente, para discutirlo, no para tirar línea. Yo sé que esa no es la... Sí, digo, depende de los temas, pero sí hay temas que definitivamente se discuten en directorio. Además, hoy en día, en el directorio nuestro, hay 3 miembros de la bancada actual. Digo, uno es el primer vicepresidente del partido, de hecho, que es el diputado Jorge Herrera, y el otro es subtesorero del partido, el diputado Francisco Brea, y el diputado Popi Varela, que es el presidente de la provincia de Herrera. En nuestro partido son parte del directorio nacional los presidentes provinciales, o sea que sí hay una vocería de ellos dentro del directorio para llevar los temas y plantear sus opiniones y escuchar también la opinión del resto de los miembros del directorio. Y lo que te puedo adelantar que sí he hablado con diputados de la bancada y diputados de otras bancadas, es que no creo que vaya a pasar el proyecto ese como lo ha presentado el Ejecutivo, ¿no? Habrá que buscar un punto medio, pero 5 millones también prácticamente decir que no va a pasar nada por allá. Que no va a pasar nada por la Asamblea, por supuesto. O sea, 5 millones es mucho, sin embargo nada también es hasta ridículo, diría yo que no hubiera nada. Correcto. ¿No? Sí, además porque hay esa mala costumbre de dividir, tú sabes, con 5 millones tú agarras 4.999.000, 4.999.000 y evitas ir a la... Y fragmentas las cosas y no llevas nada allá. Igual lo de los viáticos, hubo una situación en la discusión, lo recuerdo bien, hubo una pelea entre los diputados de libre postulación y el presidente Robinson en ese momento de la comisión por los viáticos y dijo, bueno, pues no hay viáticos en el presupuesto y no hay viáticos en el presupuesto, en la ley de presupuesto para este año. Y sí, aunque uno esté en contra de los viajes excesivos, etcétera, faraónicos, no puede no haber viáticos, ¿no? Creo que tiene sentido. La bancada entonces panameñista estaría en un punto medio. O sea, como a ver, usted es el presidente del Partido Panameñista, pero yo le estoy preguntando a José Blandón, que estuvo 20 años en la Asamblea. O sea, usted conoce la dinámica parlamentaria. Yo defiendo el rol de la Asamblea y creo que la Asamblea tiene que ejercer una fiscalización sobre no solamente al momento de aprobar el presupuesto, sino en la misma ejecución del presupuesto y poder revisar los traslados importantes, porque tú apruebas un presupuesto que te dice que van a hacer, por decir algo, una planta potabilizadora en un lugar y después van trasladando los recursos y resulta que no la van a hacer ahí, sino que se fue esa plata en otro proyecto, tú necesitas saber por un tema de rendición de cuentas. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que no es que todo tiene que ir, pero tampoco no irse al extremo de los 5 millones. O sea, hay que buscar un punto medio. No sabría yo decir cuál es el punto medio, pero creo que por lo que he podido hablar, hay como un consenso ahí dentro de la Asamblea de que ese es el camino, el punto medio ahora mismo, en ese tema en particular. Sí, y que lo que nos tiraron fue un globo para llegar sí, claro. Yo creo que se tiraron por ahí arriba y así se negocia, doctor Ritter. Cuando hay pliegos de peticiones, sindicatos, empresas, uno pide 100, el otro ofrece 10 y llegamos a la mitad, ¿no? Creo que por ahí va la cosa. Gracias a José Blandón Figueroa por acompañarnos esta mañana en El Radar. Dino Mono fue designado esta semana como el nuevo director de la Caja del Seguro Social. El equipo de Radar intentó obtener una entrevista con Dino Mono después de este anuncio de su designación. Él declinó darnos la entrevista, alegando que lo hará cuando se haya completado el proceso. Recordemos que esto lleva una ratificación en la Asamblea Nacional de Diputados y entendemos su postura. Sin embargo, hace un mes, aproximadamente el día 7 de julio, nuestra colega Sabrina Bacal entrevistó
a quien hoy es el designado director de la Caja del Seguro Social, y sus declaraciones tienen mucha vigencia e importancia para conocer sus propuestas al frente de la institución. A continuación compartiremos parte de esa entrevista y los señalamientos hechos por Mon en torno al llamado sistema solidario y el de cuentas individuales, así como los caminos para enfrentar el déficit del IBM. Yo veo un sistema, primero, solidario. Esto no se puede resolver si esa palabra usada correctamente no es el driver para la solución del problema. Se requiere la solidaridad en el sistema, pero una solidaridad sin subsidios perversos. Lo que ha pasado en la Caja del Seguro Social a lo largo de toda la historia es que desde el inicio fue concebido el sistema financiero que genera las pensiones como un sistema totalmente perverso, en donde una persona acumula dinero para solamente que ese dinero alcance para cubrir 10 años de pensión. Es decir, usted va aportando a unas tasas. Hoy tenemos una tasa de aporte del 3,5, pero el jubilado promedio que está hoy de 73, 72 años en la base de datos de la Caja del Seguro Social y que entró más o menos en 1951 y que cotizó 22 años de densidad de cuotas promedio, esa persona normalmente recibió 62% de su promedio salarial de los mejores años, pero solo pagó para recibir el 35%, solo pagó para recibir 10 años, si es hombre, pero resulta ser que a la edad de jubilación él vive 22 años. Y esa diferencia estructural tan importante de 12 años que nadie paga, se la tiramos a la generación anterior, pensando que es que las pensiones se pueden tratar como si fuera una pirámide de Ponzi, y eso está penado, eso es efectivamente algo ilegal en cualquier parte del mundo. Las pensiones tienen que estructurarse de tal forma de que usted siempre que llegue a la edad de jubilación haya acumulado los fondos promedio que le alcance para su expectativa de vida. Y eso sí, se administra solidariamente, Sabrina, para que esa pensión que está dando, en donde usted puede entender que la tecnología hace que la gente vive más y que las condiciones con las cuales usted pensó que iba de alguna forma la gente alcanzar el fallecimiento eran unas y de repente vivió mucho más, que bueno, pero ese tipo de asimetrías de mayor calidad de vida y mayor cantidad de años, así como también el desbalance que pueden ocurrir en los mercados financieros, en donde el interés que en general esos fondos van devengando en el tiempo son más bajos de los que en general se pudieron haber previsto. Esas son las variables que se manejan en solidaridad. Esas son las variables que tú puedes de alguna manera atomizar y distribuir en las generaciones siguientes para que el sistema se balancee. Lo que no puedes hacer es tratar de que todo mundo pague mucho menos de la mitad de lo que va a recibir y efectivamente pues se lo carguemos a nuestros hijos, y hoy lo que tenemos es un sistema en donde tú y yo, que no nos hemos jubilado todavía, no tenemos $1 partido por la mitad en el sistema. ¿Y con qué nos vamos a jubilar nosotros? Por esa mala práctica de decir es que tenemos que tener tantos cotizantes por tantos activos. Eso es, ya tenemos que parar ese tipo de explicaciones, porque esas no son las explicaciones de un sistema solidario. Un sistema solidario es aquel que en solidaridad, aquellas asimetrías que son absorbibles por todos los que estamos allí de una manera mutual, de una manera, de alguna manera uniforme, son las que en general cargamos, pero no podemos cargar con el 100% de lo que teníamos. Entonces, para mí, efectivamente, cualquier estructura que se busque, yo soy un enamorado de las cuentas individual. He luchado en esto desde el 2005 que estuve en la reforma, el sistema mixto, impulsé mucho de esta idea. ¿Por qué? Porque creo que es la única forma coherente de poder jubilarte. Te jubilas con lo que aportes, y lo que tenemos que lograr es que esa acumulación sea lo suficientemente grande para que tengas una jubilación digna. En el programa, Dino Mon también se refirió al tema de las medidas paramétricas. Lo ponemos en contexto. El presidente Cortizo en ese entonces habría dicho que en el diálogo se podría dialogar todo menos las paramétricas. Escuchemos a Mon. Esta es una pregunta siempre difícil, y más para alguien que aspira a estar en la Caja del Seguro Social, porque nadie quiere decir eso. Pero yo lo voy a decir de una manera muy cándida. No hay forma de que haciendo lo mismo tú logres resultados diferentes, Sabrina. Si realmente continuamos con el sistema tal cual como lo tenemos y no provocamos los cambios necesarios, y esos cambios incluyen las medidas de cambio de parámetros como la edad,
la cantidad de cuotas que tienes que aportar, el monto de la cuota obrero patronal, el sistema no se va a balancear. Claro, lo que hay es que procurar que esas medidas sean lo suficientemente consensuadas con la población para poder crear un cóctel de parámetros o de medidas que la gente entienda y entienda el porqué, para poder que eso efectivamente ayude a futuro al déficit de la caja. Nada más para que tengas una idea. Hoy ya te conté que el flujo de la caja de pensiones del sistema exclusivo de beneficio definido tiene 1.100 de ingresos y tiene 2.300 de gasto. Entonces tenemos un gap, por ejemplo, de 1.200 allí que nadie va a pagar. Entonces esto es como cuando tú pierdes el empleo. Mientras tienes el empleo, pues tus gastos lo cubre tu salario. Pero si efectivamente ya no tienes el empleo, tu gasto lo tiene que ir cubriendo el chanchito o la cuenta de ahorro que tengas hasta que tengas un empleo. Bueno, lo que pasó con la caja de seguro fue eso. Ya se va a acabar ese flujo. Y todo el mundo dirá, oye, ¿y dónde está el chanchito? ¿O dónde está la alcancía? ¿O dónde está la cuenta de reserva para ir pagando efectivamente y resistir? Pues no existe tampoco cuenta de reserva. Nos acabamos las reservas, nos acabamos los ingresos. Los jubilados actuales tienen un déficit para poderle al último jubilado actual pagar su pensión. Requerimos 25.000 millones de dólares a valor de hoy. Es decir, poner en una cuenta de banco 25.000 millones, dejarla allí, que gane intereses, para que todos los meses vayamos sacando el dinero y poderle pagar al último jubilado. Y para los que todavía no hemos jubilado, no nos hemos jubilado y pertenecemos a ese sistema, hoy deberíamos tener en reservas o en ahorros más o menos 50.000 millones de dólares. En total, una deuda de 75.000 millones de dólares. Entonces, con esos 50.000 millones de dólares es con los que hay que jugar. ¿Cómo los hago más chicos? Si yo no puedo pagar 50.000 millones de dólares, porque hoy no tengo dinero, hoy no tengo $1, hoy tengo que volver a reponer esto, oye, ¿cómo lo hago más chico? La única manera de hacer ese hueco más chico es ajustando, pagando más cuotas, de alguna manera que el monto de la cuota que pago sea mayor, no nada más en años, sino también en monto. Hoy pagamos el 13,5, quizá haya que subir la cuota obrero patronal. Necesitamos incluir el ingrediente de la edad de jubilación dentro de la ecuación, porque todos sabemos que la expectativa de vida ha subido enormemente. No puede ser que una mujer, y bueno, tú como representante en esta mesa de ella, 57 años está una mujer realmente entera. Entonces no puede ser que efectivamente no entendamos que todos los criterios técnicos te llevan a estas modificaciones. Más allá del tema financiero, que es el que han dicho las reacciones sobre las preocupaciones que tendrían por Mon, por ser un actuario, en las siguientes respuestas, Mon se refiere al tema del cálculo de riesgos en salud y la necesidad de integrar las dos instituciones públicas de salud, entiéndase el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, un conjunto de cambios que habría que hacer para mejorar la institución, especialmente en el tema de calidad de servicios de salud. Mucha gente no entiende qué es un actuario, ¿no? Nosotros estudiamos no nada más los riesgos, todo tipo de riesgos, particularmente los riesgos de la salubridad, la morbilidad, son temas fundamentales dentro de la academia actuarial. Y algo que es muy claro es que cuando tú gestionas los riesgos de salud, tú necesitas buscar economías de escalas eficientes. Tú no puedes pensar tener dos instituciones que están llamadas a realmente resolver el problema constitucional de la salud en un país y que una esté enfrente de la otra duplicando servicios y gastando el doble, cuando lo que se tiene que hacer es juntar las dos, buscar el mejor servicio que puedas darle a ese que está pagando y que es nuestro jefe, al final de cuentas el accionista, que es el asegurado, y poderle ofrecer todas las cosas que hoy él siente como cercanas a él. No hay medicamentos, las cirugías están en una mora terrible, en general requerimos citas tempranas, requerimos insumos al día para poder realizar la gestión de sanación que toda institución como esta tiene que tener. La única forma de poder lograrlo de manera eficiente en un presupuesto que viene muy restringido para los próximos años es lograr una integración entre estas dos grandes instituciones. La Caja tiene que quedar como un prestador económico, como un colector de los dineros y como un contratista de esos servicios, vigilante de que los asegurados lo reciban con la máxima calidad,
con la máxima oportunidad y que resuelva efectivamente sus problemas. Y tiene que haber un garante, que es el Ministerio de Salud, sobre una institución nueva que junte los dos presupuestos, los haga eficiente, genere ahorros que pueden trasladarse al sistema de IBM, pero que de una buena vez y de manera inmediata creen un punch, como un knockout técnico, porque la gente requiere que inmediatamente resolvamos problemas que llevan sentidos, creo que los últimos años, de una manera alarmante, ¿no? Entonces, por ahí es donde pienso que hay que trabajar de una manera rápida en conjunto con el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social. Una pregunta corta antes de seguir. ¿Usted piensa que es realista que en la misma administración, en el mismo periodo, se le haga frente de la manera de fondo que usted está diciendo al problema del IBM y se fusione la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud? Yo creo que la pregunta es muy válida y muy importante. Yo creo que lo primero que hay que establecer es que la Caja puede quebrar por el sistema de pensiones. Hay que resolver inmediatamente con una modificación a la ley los problemas de pensiones. Y quizás a la mitad del gobierno, ¿sí?, ir haciendo de manera paralela todas las gestiones y casos de éxito que permitan realmente ver esa garantía de fusión va a funcionar. Y como que a la mitad del periodo presidencial hacer el despliegue de esa integración. Por ejemplo, hoy se habla de un oncológico, ¿sí? Un oncológico en donde la Caja en la Ciudad de la Salud tiene un instituto creado de cancerología, pero tienes el oncológico que hay que meterle la mano. ¿Por qué no hacemos un intento ganador en donde la Caja y el gobierno impulsen ese proyecto para darle la mejor garantía del tratamiento de oncología a todos los panameños y que se convierta en un baluarte de ese movimiento hacia la integración y hacia la economía de escala con el mejor servicio entregado a los panameños? Por ahí es donde yo veo, hay quick wins, hay cosas que permiten demostrarle a la gente, a la ciudadanía, que va a haber un proceso ganador de una manera rápida y que entregue efectivamente todo lo que ellos están esperando para que confíen de una manera muy clara que este gobierno viene con todo. Yo creo que eso, todos los gobernantes que en general van a estar viendo, o todos los ministros que van a estar viendo todos estos temas de manera correlacionada, creo que tienen mucha claridad que hacia allá tienen que girar, ¿no? Hablando de esas victorias rápidas, usted habla de procesos muy complicados, pero ¿cuándo el ciudadano que va a buscar servicios de salud a la Caja del Seguro Social, cuándo va a mejorar esa prestación de servicios? Yo creo o sea, que ¿cuándo y cómo? Porque usted ha hablado del despilfarro de recursos, de la duplicidad de funciones. ¿Qué otras causas hay allí para que la prestación de servicios sea tan mala a pesar de los millonarios presupuestos? Sí, yo creo que hay una referencia de la actitud de servir. No es para todos extraño que la gente se tiene que parar de madrugada para poder seguir y conseguir las citas que requieren, porque la calidad de la atención que se brinda no es la más adecuada y todo el mundo está pensando en las cosas que en general necesita como empleado dentro de la Caja del Seguro Social, pero no de lo que de alguna manera es el asegurado y que paga efectivamente por esos salarios. Entonces, se requiere hacer una reingeniería de pensamiento en el recurso humano de la institución, que también es parte fundamental de ese proceso de cambio, optimizar las funciones dentro de la Caja para que los médicos y enfermeras tengan los mejores recursos, las mejores facilidades para dar esa atención, igual que todo el personal administrativo, pero pedir una rendición de cuenta profunda a todo nivel de la Caja del Seguro Social, Sabrina, para no permitir más abusos, para no permitir que el servicio realmente se deteriore, sino que el asegurado de verdad viva en un estado de fe y de bienestar a través de la institución. Con este compendio de respuestas tratamos de cumplir con el tema Dino Montt, que es la noticia de la semana al ser designado director de la Caja de Seguro Social. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Y ahora es el momento de ver los trazos de Hilde y qué nos trae desde Aguadulce en la caricatura del radar. Ahí hay un señor parecido al presidente José Raúl Mulino, encerrado en un foco, doctor Ritter. Encerrado en el problema que él mismo ha abordado y que él mismo ha asumido y que nosotros abordamos aquí en el
primer bloque, que es la queja permanente que hay por el servicio de energía eléctrica en nuestro país. Él la ha sufrido y qué suerte. Habló de que estaba en su casa en el interior y se fue la luz, y en su casa en la ciudad también. Él, de hecho, parece que tiene solo con la misma empresa de servicios. Entiendo que estuvo reunido en Panamá con el presidente regional de Naturgy para esos temas. Y usó una frase de abogado, doctor Ritter, algo de un mal arreglo con un buen pleito, ¿no? Creo que es una frase que se ha usado muchas veces, pero refiriéndose al pleito legal que pueda haber por la lucha del contrato, ¿no? Sí, y es que esa ha sido una constante en la preocupación del presidente Mulino, no solamente de ahora que es presidente, en realidad quien haya seguido a José Raúl Mulino, ciudadano, en las redes sociales se da cuenta de que es una protesta permanente que tiene, o el mal servicio es generalizado, o él es una de las personas con la peor suerte porque le ha tocado una muy mal servicio de energía eléctrica. Además de eso, doctor Ritter, y de las multas y lo que prosigue y las explicaciones que dio la directora administradora Selmar, tuvimos la oportunidad de hablar del dengue. Y por las cifras que nos dejaron las doctoras aquí, creo que estamos enfrentando una situación grave. Pues cuando uno advierte que el año pasado para esta misma época había, quitándole los decimales, 6.000 contagios o 6.000 personas con dengue, y ya este año vamos por 9.000, y que el año pasado terminaron con 17.000, pues yo no sé por qué lado vamos a terminar ahora que se intensifican las lluvias, y ellas mismas obviamente consideran de que eso va a aumentar. El problema es sumamente grave. Yo no creo que es un problema menor que se pueda disminuir cuando ya tenemos fallecidos y tenemos casi un centenar de hospitalizados hoy en Panamá. Me parece que es muy importante el que las personas tomen y prevengan los criaderos para evitar males mayores. Así como nos dijo, no hay vacuna para el dengue. La vacuna es esa, eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti y mejorar nuestro ambiente. Hablamos de política, en cierta forma, estuvo con nosotros el presidente del partido panameñista, un poco lo que tiene que hacer o lo que se prevé para su partido, y esa reunión con el presidente de la República luego de la designación de Dino Montt. Mira, a mí me parece, yo sobre el Seguro Social, yo daría dos observaciones. Una, que me pareció muy acertada la designación de Dino Montt. No se lo dije al exdiputado, al presidente del Partido Panameñista Blandón, que quizás no haya una persona en Panamá mejor calificada, habida cuenta de que el presidente evidentemente ha priorizado el programa de invalidez, vejez y muerte, aunque las otras decisiones que pueden llegar en paralelo con esa, pero la fundamental, la que requiere una ley, la que va a requerir mayor capital político, es la de invalidez, vejez y muerte, porque va a afectar, sin duda, va a afectar las medidas paramétricas, y entonces nosotros vamos a tener una realidad y vamos a tener al frente de esta institución a una persona muy bien calificada para ese propósito. Y por otro lado, el hecho de que haya convocado a los partidos políticos, si bien algunos consideran que los partidos políticos ya no son esa parte, esa entidad representativa de la sociedad panameña, al fin y al cabo la mitad de la población no está inscrita en partido político alguno, y aún los que están inscritos en partidos políticos no consideran que ese sea el vehículo para comunicarse o el vehículo de transmisión de sus propias aspiraciones, pues esa es la realidad de nuestro país. La mayor parte de los diputados pertenecen a partidos políticos, y lo que sí me llamó la atención, y lo celebro igualmente, es que después el presidente se va a reunir no solamente con los gremios empresariales y con los gremios de trabajadores, las entidades, los sindicatos y confederaciones, sino que también se va a reunir con las bancadas, porque en la reunión del jueves pasado no estuvo Vamos, que es la bancada
más numerosa que tiene la Asamblea, pero como no es partido político no estuvo invitado. De manera que me parece también acertado que después de esta primera reunión con los jefes de los partidos políticos haya otra o haya otras más con los diferentes actores sociales y con las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional. Que creo que es lo que va a girar en torno al tema noticioso, porque se desprende de esa reunión, y lo que nos dijo José Blandón es que ya hay una hoja de ruta que incluso antes de fin de año se tendría el proyecto de reformas a la ley orgánica de la Caja del Seguro Social. Así que esto seguramente estará dando que hablar. Gracias, doctor Ritter, por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted por regalarnos su sintonía hoy aquí en Radar.